cuando hablamos de niño, y ha habido toda esa discusión que ustedes también han presenciado, hablamos de niño, le llaman del Pacífico Central o el niño costero. El niño del Pacífico Central, por ejemplo, que nosotros lo conocemos de los años 1800, que se tiene el récord inclusive mucho más, cuando empiezan a hacer, le llaman los etnohistoriadores, se dan cuenta de que... Gracias, ya, gracias. Se dan cuenta, por ejemplo, que esto es una característica innata de esta zona del Pacífico Central. Además, a mí me voy a demorar unos cuantos minutos más, así que me tomaré en cuenta. Entonces, esto es una característica innata, ¿sí? Y sabíamos que el niño viene entre 3, 8 años, eso es lo que sabíamos antes. Sabíamos inclusive que, obviamente los expertos, que habían niños moderados, niños leves, o niños se llaman mega niños, ¿no? Los niños muy fuertes. ¿Y cómo era este sistema en la que nuestras aguas frías, por ejemplo, ¿no? Que las aguas de Humboldt bañaban nuestras costas, que cada cierto tiempo los vientos alisios se retiran y más bien dan paso a las aguas cálidas que son traídas del Pacífico Central hacia nuestras costas, ¿no? Entonces se produce ese calentamiento y gracias a las ondas Kelvin nos dan un preaviso entre 2 a 3 meses, ¿sí? Eso es lo que sucedía normalmente en un niño. Pero lo que ha sucedido ahora es más bien lo que le llaman el niño costero, donde el calentamiento no se ha dado en el Pacífico Central, sino se ha dado en las costas peruanas. Y no estamos hablando de 1 o 2 grados, estamos hablando de inclusive de 10 grados centígrados de aumento de la temperatura del mar. ¿Y esto se ha dado antes? Sí. Se piensa que el niño de 1925 tuvo casi las mismas características que se dio el calentamiento en las costas peruanas, es decir, hace como un siglo, ¿sí? Entonces, ¿esto podemos atribuirlo a cambio climático? Bueno, es una característica innata del Perú, así como somos uno de los 5 zonas de afloramiento del mundo, en la Tierra de afloramiento oceánico, esa también es nuestra característica. Sin embargo, cuando hablamos del niño y hablamos de todo lo que significa y el impacto que nos está creando y que esto es un desastre natural, hay que recordar que hay una diferencia entre lo que es el desastre de lo que es el fenómeno. Entonces, por ejemplo, acá cuando vemos a un Ecuador versus a un Piura, en el cual, no sé si se logra ver acá, esta es una defensa ribereña, por ejemplo, en el malecón de Eriguren, ¿sí? Para los que han estado en Piura, y esto es la calle Huancavelica, donde destruyeron, vandalizaron una zona de defensa ribereña. Entonces, por ahí, por ejemplo, es uno de los pasos donde han permitido la inundación de la Plaza de Armas, que además es bastante baja. Sin embargo, por ejemplo, Ecuador, que sufre del mismo fenómeno que Perú, el fenómeno del Niño, ellos invirtieron en un sistema de control de inundaciones, por ejemplo, que a través de canaletas, de compuertas, permiten controlar la crecida del río, inclusive han tenido que construir prácticamente un río artificial para poder controlar esta inundación. Entonces, ahí hay una primera llamada de que los desastres no son naturales, los fenómenos son naturales, ¿sí? Es el fenómeno del niño, es el fenómeno natural que nos afecta. Pero depende de la capacidad de planificación que tengamos, la capacidad de organización, es que se va a hacer un gran desastre o no se dará ese desastre. Y esto, por ejemplo, lo que también lo estamos viendo diariamente. Sabemos que Chosica, que Chaclacayo son zonas de derrumbamiento, de deslizamiento, de huaycos. Y la gente, porque han considerado, tanto nuestros gobernantes como los ciudadanos han considerado que son quebradas secas, se han posicionado, y solo en 3 días, señores, se activaron 12 de estas quebradas, causando obviamente daños, personas fallecidas, damnificados, entre otros. ¿Y qué tiene que ver esto con cambio climático? ¿Qué es cambio climático? Permítanme, para los que ya saben, un poco homogeneizar este conocimiento. Es el aumento de la temperatura global, que no se da en un año, que no se da en 10 años. Estamos hablando de periodos de cientos de años, ¿sí? Por ejemplo, en el último siglo ya hemos aumentado casi 1 grado centígrado en la temperatura promedio mundial. ¿Y qué genera esto? Además del elevamiento de la temperatura promedio, una alteración de las precipitaciones. Y cuando digo alteración me refiero, en algunas veces de repente llueve, en otras puede llover más, o se retira esa lluvia, ¿sí? Estamos alterándonos en ese patrón que solíamos conocer. ¿Qué más sucede? Un incremento en la frecuencia y en la intensidad de los eventos climáticos extremos. Por ejemplo, El Niño, ¿sí? Se habla ahora de que en Sudáfrica hace poco han dado una alerta en que se podría estar activando el fenómeno del Niño del Pacífico Central, increíblemente con una rapidez de recuperación que antes no se había visto. Porque en 2016 sí hubo un niño en el Pacífico Central. No golpeó mucho a Perú, pero sí en el área del Pacífico.
y se está reactivando a una velocidad que los científicos no tenían ni idea que podía tener esa recuperación. ¿Y qué más también sucede? El elevamiento del nivel del mar, pues hay un derretimiento de los glaciares. ¿Y qué ocasiona todo esto? ¿O qué es lo que, perdón, cuáles son las causas de este calentamiento? Nuestro comportamiento de siglos, de la época industrial, donde hemos pasado nuestro desarrollo, nuestra industria en combustible fósil, en energía también de petróleo, de gas, de carbón y de sus derivados, en la deforestación, que en lugar de capturar ese carbono lo hemos liberado, permitiendo que se caliente más la atmósfera con estos gases de efecto invernadero, con la agricultura, con la ganadería, con los residuos que cada vez más generamos, todo eso causa más gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, ese calentamiento global, ese cambio climático, ¿qué está ocasionando en nuestros comportamientos diarios? Por un lado, sabíamos que teníamos un calendario de eventos climáticos naturales que se dan en el Perú como todos los países. Por ejemplo, sabemos en qué época son las sequías, en qué época son los friajes, en qué época son las temporadas de lluvia, ¿sí? El problema es que este calendario se está alterando. Ya cuando pensábamos que iba a llover, de repente no llueve, ¿sí? Y para mostrar un ejemplo, este es un resultado del estudio del proyecto Adaptación al Cambio Climático del PAC, que analizó en Cusco y en Apurímac el comportamiento, por ejemplo, de ciertas cuencas. Y esto, para mostrarlo de alguna manera más clara, hemos simulado lo que está pasando. Las épocas de crecimiento de la precipitación mensual, ¿sí? Lo que normalmente es seca, lluviosa, seca, lo que está haciendo es retirarse o ampliarse la época seca y más bien la época lluviosa acortarse en un periodo muy pequeño. Con lo cual el suelo, que estaba acostumbrado a retener durante 4 meses todo ese caudal, lo está asumiendo en 2. Con lo cual la capacidad de captura de tanto de la biomasa como de los suelos ya no es la misma. Y a pesar de que tenemos más agua, no es accesible a nosotros. Seguimos hablando de estrés hídrico. Y es un poco lo que también mencionaba David, que hemos presionado a los ecosistemas de tal manera que en este estudio del Centro de Estocolmo, muy interesante, identifica 9 elementos que sostienen de alguna manera el funcionamiento de la Tierra, ¿sí? Y es uno de estos elementos que es la estabilidad climática, por ejemplo, está en amarillo, lo que quiere decir que estamos en una zona de incertidumbre, una zona de riesgo. Si esto sigue aumentando estos gases de efecto invernadero, vamos a llegar en rojo. ¿Quién está en rojo? La pérdida de biodiversidad. Se habla que los 2/3 de los servicios que proveen los ecosistemas a nosotros, o sea, es decir, los alimentos, la medicina, la materia prima, la leña, todo esto ya ha sido explotado, degradado. ¿Qué más hemos excedido? Con la revolución verde, es decir, el boom de la agricultura con Malthus, se hizo una sobreexplotación del fósforo, del nitrógeno y de todos los fertilizantes, con lo cual ya estamos a un nivel que geoquímicamente hemos superado la capacidad del planeta de absorber. Entonces, ¿qué significa que hayamos traspasado estos límites? ¿Qué significa que vamos a ver cada vez más estos efectos, estos eventos que le llamamos eventos climáticos extremos, los vamos a ver más agudizados, más frecuentes, y sobre todo, la alerta acá es, y esto es una cosa interesante, cómo ha ido aumentando la temperatura y cómo proyectan, si todo sigue igual, si nuestro comportamiento sigue siendo el mismo, va a aumentar la temperatura a 4 grados. ¿Sí? Eso en las negociaciones le llaman el business as usual. Si seguimos todo como estamos haciendo en la última era, pues esto va a aumentar 4 grados. Y solo hemos aumentado 1 grado en este último siglo y mira lo que estamos mirando. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué puede hacer el sector privado frente a este escenario? Y algo que también en el 2012, por ejemplo, un año severo de eventos climáticos extremos, que a veces eso es lo que más resalta en el común denominador, porque pequeñas variaciones de temperatura a veces no las vemos, salvo los agricultores que sí las sufren. Pero estos cambios abruptos se dieron muy fuertes en el mundo en 2012. Y ahí hicieron un esfuerzo para saber cuánto le había costado al mundo. Estamos hablando de 130.000 millones de dólares, lo que le costó al mundo los eventos climáticos extremos en el 2012. ¿Cuánto le había costado supuestamente a Perú 5.000, ¿no? Entonces, esto ya está causando gran alerta para el sector privado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es un estudio que en el MBA de Harvard, que es el Technology Operation Management, ellos lanzaron a los estudiantes un concurso de el Climate Change Challenge. Evalúen
cuántas empresas están siendo afectadas por cambio climático a nivel mundial. Y los resultados fueron identificaron 900 casos. Entonces, si ustedes gustan, pueden revisarlo en el blog del MBA, que fue muy interesante porque empezaron a evaluar cómo este cambio climático, esta crisis climática, les está afectando a cada uno. Esto, por ejemplo, es lo que ustedes han visto, por ejemplo, en el reportaje, en el artículo de Semana Económica. Cómo este último niño costero afectado en la cadena de suministro de muchas empresas, en el mercado en general y en sus propias instalaciones. Pero también a nivel mundial, estos empresarios lo que han hecho es estudiar cómo están siendo afectados ellos en su comportamiento. Por ejemplo, la volatilidad del precio, y eso lo hemos visto nosotros cuando hemos ido al mercado. Bueno, yo sigo al mercado y he visto cómo ha variado el precio del limón, por ejemplo, no porque no se haya producido, sino que no pudo ser trasladado, ¿no? Vemos además que las empresas están siendo impactadas. ¿Por qué? Porque ante estos eventos lo que surge es una suerte de nuevas regulaciones que permiten de alguna manera garantizar que haya un equilibrio, una sostenibilidad, con lo cual estas nuevas reglamentaciones también afectan al comportamiento de las empresas. También hay cambios físicos que estamos viendo que afectan las operaciones, también cambios en la preferencia del consumidor, ¿no? Porque el consumidor informado, aquellos que vamos de repente a la bioferia, donde sabemos qué producto tiene un impacto determinado, decidimos dónde va la compra, pues eso también está afectando de alguna manera a las empresas. Y por supuesto las restricciones que hay en la producción. Y cuando habla de regulaciones, por ejemplo, en el año 2015 fue algo histórico, señores. Después de 20 años de negociaciones, se aprobó el Acuerdo de París. O sea, el acuerdo mundial en el que más de 190 países dijeron vamos a controlar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Incluyendo Perú. Entonces, con este Acuerdo de París, nosotros tenemos nuestra NDC, nuestra contribución. ¿Cuánto va a reducir el Perú de acá al 2030? Se comprometió con 30% de reducción de emisiones. Con lo cual, todos vamos a tener que entrar un poco en esa dieta de emisiones, ¿sí? Estamos en un proceso de la OECD, donde también hay una declaración de crecimiento verde, donde dicen las empresas, el Perú tiene que ahora tener un comportamiento sostenible, donde tiene que ser eficiente en sus recursos, donde además la superintendencia, por ejemplo, de valores, ahora exige que, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa tienen que tener un reporte anual de sostenibilidad, que muchos de ustedes lo conocen, donde ahí, ¿qué sucede? Tienen que decir si emiten, no emiten, cuánto emiten de gases de efecto invernadero. Se ha creado este Dow Jones Sustainability Index, donde inclusive aquellos que han tenido un comportamiento no ideal en términos de sostenibilidad o de emisiones, pues han sido retirados o castigados de alguna manera, y donde más de 5.000 empresas a nivel mundial declaran voluntariamente cómo es su comportamiento de emisiones, que es el Carbon Disclosure Project. No sé si alguno de ustedes estará ahí. Y cuando me refería a consumidores, pues algo que ustedes saben mejor que nosotros es cómo las preferencias del consumidor puede hacer que si la empresa se orienta por una producción y por un manejo sostenible, con un programa social ambiental, pues ellos les darán sus preferencias de compra, ¿no? Y donde inclusive el recurso humano decide orientarse por una empresa que tenga propósito, que tenga un propósito de sostenibilidad. Esto es solo para mostrarle de que hay ya muchos avances de otras empresas que han sido golpeadas duramente por este tipo de crisis climáticas en otros países. So, por ejemplo, ya vienen muchas haciendo el Risk Management Plan, por ejemplo, o vienen a hacer análisis de vulnerabilidad, hacen una mejora en el equipamiento, en infraestructura, lo que llaman infraestructura verde, o el aseguramiento o reaseguramiento del capital, entre otros estudios de alguna manera para poder ser resilientes frente al cambio climático. La buena noticia es que también hay empresas que ya empezaron con este cambio. Ya empezaron, por ejemplo, a tratar de hacer un manejo adecuado del agua, o tratan de hacer un manejo adecuado, de que su impacto ambiental se reduzca, que sea residuo cero, por ejemplo, o que controlen o tengan una meta de reducción de emisiones. ¿Cuánto emito hoy? Pues me pondré a dieta y voy a reducir mis emisiones. Con lo cual hay una preferencia también del consumidor. Hay empresas, por ejemplo, que ya nacen con ese propósito, lo que les denominan las empresas B, ¿no? Libélula, por ejemplo, es una empresa B que nace con un propósito, no solo ser las mejores del mundo, sino las mejores por el mundo, ¿no? Donde ellas ya tienen un objetivo intrínseco, y esta, por ejemplo, es Guayaquil, que es una empresa que regenera suelos degradados y lo que hace es producir mate, ¿cómo le llaman? Hierba mate, y lo vende, por ejemplo, a estudiantes en Estados Unidos, demostrando de dónde proviene ese producto. Sin embargo,
el cambio que estamos viendo, la crisis en la cual nos estamos enfrentando, requiere de una acción más allá de estos esfuerzos interesantes. Requiere que, y eso es lo que demanda un poco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hablábamos con Pedro el otro día, hay una declaración que reconocen los estados que es el sector privado el gran responsable del motor de la productividad. ¿Sí? El 60% del PIB mundial lo generan ustedes, el sector privado. Donde ustedes son los responsables del 80% de los flujos financieros, donde además son los responsables de la creación de empleo en su mayoría. Entonces, en esta declaración, por ejemplo, de los ODS, hay una en particular que habla de fomentar las alianzas, donde reconoce y exhorta al sector privado a asumir retos, por ejemplo, de los otros 16 objetivos, para que con su creatividad, innovación y la velocidad que ustedes tienen puedan emprender, lograr este objetivo. Y también la buena noticia, a pesar que la foto es un poquito fea, este es un bosque y este es una deforestación, pero lo bueno es que hay pioneros que deciden proponer innovaciones, proponer negocios para reforestar, ¿sí? O para regenerar, donde además no solo tiene un fin de recuperación, por ejemplo, captura de CO2, de aumento del espacio de la biodiversidad, sino que además gran rentabilidad. Y por cierto, tenemos una meta y se compromete con una meta país, 2 millones de hectáreas reforestadas en el Perú. Donde además, y esto es algo que recientemente hemos visto, por ejemplo en la televisión, lo que ha sucedido fundamentalmente en Colombia, ¿sí? Han visto cómo han venido todos estos derrumbes en Putumayo, todas estas inundaciones. Bueno, hay un bosque que ha permitido, ha contenido de alguna manera estos derrumbes y ha impedido que haya un desastre mayor. A eso nosotros le llamamos la infraestructura verde, ¿sí? Hay también pioneros donde están preocupados, en lugar de construir diques de contención, cómo ponemos un bosque en las zonas altas que de alguna manera purifiquen, de alguna manera eviten el riesgo. Y esto es algo interesante porque lo que está haciendo el mundo ahora es tratando de transversalizar el pensamiento ecosistémico. Es decir, no solo voy a pensar si es que yo tengo una compañía, un agricultor, una compañía eléctrica o una compañía de agua y saneamiento, y solo pensar en mi localidad. Lo que el enfoque ecosistémico dice es: pensemos en todo el ecosistema. Todos dependemos, por ejemplo, del agua que proviene en este caso de las montañas. Si no hay agua, ¿eso cómo nos afecta? Eso es lo que está tratando de hacer el mundo ahora, tratando de ver holísticamente dónde es que yo me sitúo, de quién dependo, de qué dependo. Y lo interesante es que gracias a este dramático días que hemos tenido en el Perú, nos hemos dado cuenta que la capacidad de respuesta ha sido impresionante, no solo por el Estado, sino por la sociedad civil y por ustedes, empresas, donde han permitido desde ceder sus maquinarias, de ceder su transporte, de promover esta capacidad de donaciones. Hemos demostrado de alguna manera que tenemos la capacidad de reacción que antes no la habíamos visto. Sin embargo, los límites que estamos ahorita bordeando invita a que ustedes sean todavía aún más agresivos, más ambiciosos. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando unos desafíos muy grandes, y esto dejaría a María Paz para que conteste la tercera parte. Gracias. Gracias, si pudiéramos resumir la presentación de METI en 3, yo creo que serían 3 mensajes importantes, ¿no? El primero, el contexto nos ha cambiado. El planeta está teniendo cambios tan grandes y tan rápidos que requiere una respuesta de nosotros. Y la mayoría de esa información no la manejamos, no la maneja una sola persona, la manejamos muchos. Lo segundo es que el rol de las empresas entonces también está cambiando y tiene que cambiar más radicalmente, porque toda la fuerza que tenemos de innovar y de liderar cambios trascendentales está en nosotros, y el mundo ahora nos lo pide. Y el tercero es que el planeta, los ecosistemas, tienen un rol en nuestra vida y que están interconectados con nuestra vida, y que si eso no lo tomamos en nuestras nuevas acciones, no vamos a poder resolver el problema. En Líderes más Uno, nosotros creemos realmente que el conectarnos va a permitir acciones mucho más fuertes. Y si pudiéramos decir por qué la conexión es tan importante, es básicamente por 3 cosas, ¿no? La primera es que solo no la hacemos. O sea, es evidente que esta crisis nos ha
nos ha removido absolutamente todo lo que sabíamos. O sea, teníamos unos impactos que no preveíamos, sabíamos que iban a venir, sabíamos que esto es parte de nuestra historia, pero no conocíamos esa intensidad. Solo no la hacemos, es demasiada la información que tenemos que manejar y son muy, muy radicales los retos. La ciencia nos dice que nosotros tenemos que ir a un mundo de 0 emisiones y 0 residuos. Y eso lo único que hace es tensar nuestra capacidad de innovación como empresa. Lo segundo es que necesitamos priorizar colaborativamente. Si cada uno de nosotros va priorizando desde su propia empresa, no vamos a llegar a tener un impacto sinérgico porque, como nos decía Meg, todo está interconectado. La energía, el agua, el alimento, el aire, y nosotros mismos somos parte de ese sistema. Si priorizamos colaborativamente, podemos resolver problemas paso a paso. Lo tercero es que la velocidad a la que crece un ecosistema empresarial no tiene solo que ver con la tasa de inversión. Mucho hablamos de la plata que tenemos que invertir. En realidad tiene que ver con la densidad de tejido de confianza. El tejido de confianza solamente depende de cómo estamos conectados y trabajando juntos y cómo confiamos en lo que logramos hacer. Entonces yo los quiero invitar a pensar qué podemos hacer en conjunto, y eso Pedro por supuesto va a llevar adelante la conversación, pero quería ponerles como 3 ideas. La primera es, ¿qué les parece si escogemos retos conjuntos? ¿Qué les parece si pensamos en esta reconstrucción y pensamos en un país mejor y decimos, ¿cómo haríamos este país bueno y diferente? ¿Qué les parece si de repente pensamos en tener una visión... Gracias, yo mismo la paso. Pensamos en tener una visión de cómo sería un país y una ciudad resiliente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser un país que puede actuar ante huaicos, sequías, inundaciones con gran intensidad? ¿Y cuáles son esas acciones que tenemos que llevar adelante? Lo segundo es, ¿qué les parece si priorizamos las inversiones sostenibles? Sostenibles significa que se sostienen en el tiempo, y para sostenerse en el tiempo tienen que tomar en cuenta que el clima está cambiando, que los recursos naturales están escaseando y que además tienen que tener impactos sociales sostenibles. Entonces, ¿qué pasaría si agarramos, no sé, Arequipa, Piura, una zona de Lima y decimos, vamos a asegurar que en esta zona siempre va a haber agua y que las inundaciones no nos van a afectar más? Entonces, ¿qué les parece si hacemos un programa masivo de reforestación de cuencas, cuidamos las cuencas, estabilizamos las laderas de las cuencas? ¿Y qué les parece si además buscamos una forma de generar empleo sostenible en las poblaciones más vulnerables con eso? El invertir en eso nos va a dar resiliencia en el futuro. Y lo tercero es, ¿qué tal si nos ponemos súper serios a generar tejidos de confianza? Y comenzamos por conectar lo que ya estamos haciendo. Perú 2021, el PRI maravilloso con Sura, Líderes +1, Nexos +1. Tenemos diferentes espacios, cada uno de nosotros, haciendo distintas cosas, probablemente con objetivos similares. ¿Qué tal si nos conectamos? Vamos aprendiendo a trabajar con otros actores, a escuchar a actores diferentes, porque ahora necesitamos un enfoque multiactor, sociedad, Estado, empresa, y vamos entonces llegando a acuerdos y acciones conjuntas. Entonces esas son simplemente, yo quería terminar simplemente con esta linda imagen que todos hemos visto, que nos lleva a pensar que realmente ante esta crisis nosotros los peruanos hemos sido capaces de juntarnos y ser solidarios. Y ha demostrado que tenemos una energía maravillosa y una capacidad de organización impresionante. ¿Qué tal si eso lo pasa a ser una característica innata, desde nuestros niños hasta nosotros en la forma de actuar? ¿Qué tal si ponemos eso para construir este país que soñamos? Yo creo que aquí en esta mesa está gran parte del liderazgo y la innovación que este país necesita. Si trabajamos juntos la vamos a hacer. Gracias.